Este es un mensaje que tiene dos partes. La primera parte la llamamos el corazón que Dios aprueba. Nosotros generalmente hablamos que, como la Biblia dice, pues que David tenía un corazón, que David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero, ¿cuántas veces nos sentamos a meditar, a buscar por qué era eso? Porque Dios no hace nada así como arbitrariamente. Todo lo que Dios hace tiene un motivo y una razón. El Señor Jesús dijo que del corazón sale todo lo malo. Pero también dijo, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. En no pocas ocasiones nosotros culpamos a todo el mundo por los problemas que tenemos. Pero rara vez nos culpamos a nosotros mismos. Son pocas las personas que se examinan a sí mismas para corregir lo malo que hay en sus corazones. Sería bueno que cuando las cosas no salen como esperamos, aprendiéramos a mirarnos primero a nosotros mismos antes de levantar la mano para señalar a otro o a otros. Todos nosotros tenemos un corazón que la Biblia llama perverso, porque dentro de nuestros corazones hay muchas cosas malas. Sin embargo, Dios desea que tengamos un corazón del cual salgan cosas buenas. Dios envió al profeta Samuel a ungir como rey a uno de los hijos de Isaí, de Belén. Y una de las cosas que me sorprenden de esta escena, y créame, yo lo leo y me llama la atención porque la Biblia dice que Dios no dejó caer a tierra ninguna palabra de Samuel. Pero a mí me sorprende que cuando él llega allá, y todos sabemos lo devoto que era Samuel, el profeta estaba mirando las apariencias. Y eso demuestra que aún los mejores de entre nosotros tenemos inclinación hacia las cosas de la carne en algún aspecto de nuestras vidas. Pero Dios corrige al profeta y le dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que está, no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La mayoría de nosotros conoce más o menos esta expresión de Dios. Es un contraste notorio entre la escogencia de Saúl cuando escogieron al que era de los hombros para arriba, más alto que todos los demás, y solo tomaron en cuenta las cosas que el hombre mira y no las que Dios mira, ya que ellos habían pedido un rey como todos los pueblos alrededor de ellos tenían. Ahora, ¿cuánto nos hemos puesto a pensar en qué fue lo que Dios vio en el corazón de David? De eso es que vamos a hablar hoy. Sí, la gente cuando piensa en el corazón de David piensa en el salmista, en el hombre que cantaba, que adoraba. Y claro, eso se ve en los salmos, pero hay otras cosas que había en el corazón de David que Dios vio y que están a la vista de nosotros, pero no les prestamos mucha atención. Vamos a explorar unas nueve cosas que Dios vio en el corazón de David y que desea ver en nosotros, en usted y en mí. Y hoy solamente la vamos a listar. La próxima semana vamos a hablar un poco más en detalle, pero hoy vamos a listar esas 8 cosas y vamos a ir a hablar por encima de todas estas cosas. Entonces, la primera cosa que Dios vio en David fue su humildad. Cuando Samuel llega a la casa de Isaí y pregunta por sus hijos, Isaí le presenta a todos los grandes, los que eran de estatura, los que ya estaban maduros, por decirlo de una manera. Pero David, ¿dónde estaba? David estaba haciendo lo que nadie más quería hacer. Estaba oculto, metido por allá entre las ovejas. Yo realmente nunca he pastoreado ovejas, pero pastorear animales realmente es difícil. Y hay que tener un olfato especial. Celi con el olfato que tiene no lo soportaría. Y hay que tener un cuidado muy especial. Y David era un pastor dedicado. David era el único de los hijos de Isaí. Mire, dice que hizo pasar 7
hijos delante de él. ¿Por qué David estaba solo allá cuidando las ovejas? Bueno, habiendo crecido con 4 hermanos varones, 3 hermanos varones, porque a las mujeres normalmente se les trata diferentes, y pensando más en mí que en ellos, pues David hacía lo que los demás no querían hacer. Era el único que estaba dispuesto. Y el papá parece que no tenía el carácter de mandar a los otros también. Miren la diferencia entre Isaí y Jacob. Cuando José lo echaron a la cisterna, ¿cuántos estaban allí? Estaban todos menos José y Benjamín. 10 de los 2 estaban apacentando las ovejas, pero aquí nada más 1. Y yo estoy seguro que no eran 2 ni 3 ovejas. Aunque Eliab dice las pocas ovejas, pero era un término despectivo, no era un término real. Entonces, David tenía la humildad de hacer lo que nadie más quería hacer. El trabajo que era más sencillo, más humilde, él lo hizo. Y sin importar si el trabajo era agradable o no, David lo hacía de buena gana. Miren lo que dice en el versículo 34 al 38 del capítulo 17. Dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me libró de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Hasta ahí. Imagínense si David hubiera hecho el trabajo de mala gana, el león se hubiera dado banquete, el oso se hubiera dado banquete. Pero no, mis ovejas no. Llévate las ovejas de otros, por las mías no te las vas a comer. Estas son mis ovejas. Y aquí hay una pregunta para nosotros. ¿Estamos dispuestos a hacer aquellas cosas que nadie más quiere hacer porque las consideran muy bajas? ¿Estamos dispuestos a hacer aquellas cosas que nadie más considera dignas, que los demás consideran que son indignas? Esa es la primera pregunta, y vamos a ir de pregunta en pregunta. Lo segundo que Dios vio en David es que David era capaz. En el versículo 18 dice que el criado dice que él sabía tocar. Mire, yo vi a Vanessa aprender a tocar el piano. Fueron horas tocando. Pero cuando dice aquí que sabe tocar, está hablando de un experto. ¿Dónde aprendió David a tocar el arca? Como un experto, estando metido entre las ovejas. Él empezó a tocar, y a tocar, y a tocar, y a tocar, y a practicar, y a corregirse, hasta que él logró tocar excelentemente. Era un hombre dedicado, pero más allá de la dedicación, yo creo que usted, no, lo que quiero llevarlo no es a la dedicación. La dedicación es importante, y en cierta forma lo más importante, sino a la capacidad. Su dedicación lo llevó a tal capacidad que el que lo oía, este hombre seguramente pasó por ahí en algún momento y escuchó a David tocar. Y yo le digo algo, una de las cosas que a veces no entendemos es que si nosotros nos preparamos bien para algo, simplemente tenemos que ejecutarlo. A veces nosotros ocultamos el don que tenemos porque nadie me ve, porque no sé qué. Úsalo. Bueno, si ahora no te pagan en algún día, si eres excelente, alguien te va a descubrir. Cuando usted ve, por ejemplo, usted mira historias de estos artistas. Vamos a mencionar Mariah Carey. Esta mujer era mesera en un restaurante. Ahí la descubrieron. Ismael Cala, presentador de CNN, muy conocido por todo el mundo en aquel tiempo, y ahora pues tiene sus propios programas, sus propias cosas. Lo mismo. Trabajaron en restaurantes, hicieron lo que podían hasta que alguien los descubrió.
David no estaba esperando que nadie lo descubriera. Él tocaba el arpa porque le gustaba. Él tocaba el arpa porque sabía tocarla. La tocaba para sus ovejas, y la tocaba para él mismo, y la tocaba para Dios. Pero yo me preparo, y me preparo, y me preparo, y como nadie me contrata, no hago nada. Tienes que sacar a relucir lo que sabes. No puedes quedarte con lo que tienes. No pienses en si me pagan o no me pagan, porque la Biblia dice que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer como para Dios. Y cuando lo hacemos para Dios, Dios se encarga de tomarlo y colocarlo donde Él lo quiere. David, a diferencia de nosotros, él no desarrolló el talento para ganar dinero ni para que lo vieran, sino porque él quería tocar el arpa. Déjeme ponerlo de esta manera. Nosotros estudiamos una carrera porque queremos que esa carrera nos sostenga de por vida. Queremos trabajar pero este no es el caso. Nosotros debemos aprender a hacer las cosas porque nos gustan, porque queremos hacerlas y porque eso sirve a otras personas. Y cuando nosotros tenemos esa actitud, Dios se encarga de colocarnos donde Él nos quiere. Y yo entiendo, todos queremos tener que el pan entre a nuestra casa, pero la pregunta es, ¿en quién estás confiando para que ese pan entre a tu casa? Una de las cosas que tenemos que aprender es a ser consistentes. Yo aprendí, yo lo aplico, yo lo uso consistentemente, permanentemente. Una persona, por ejemplo, que aprendió primeros auxilios porque quería trabajar en Sinaproc, quería ser parte de estas rescatistas, ¿ok? Y él vive en una comunidad, y en la comunidad donde él vive ocurren cosas. De repente ocurre una inundación, como ocurre por ahí abajo, y él se queda en su casa, porque como él no le han dado trabajo en Sinaproc, él no tiene que ir a atender a nadie allá. Ese es un inútil. Si sabes y puedes ayudar a otro, ve y ayúdalo. Si sabes y tienes la forma de que lo que tú sabes pueda bendecir a otros, úsalo. Y Dios se va a encargar de poner eso donde Él lo quiere. Segunda pregunta. ¿Qué estás haciendo con el don que Dios te dio? ¿Lo estás desarrollando? ¿Lo usas para bendecir a alguien sin esperar nada a cambio o lo tienes guardado? Tercer punto. Dice que era capaz y que era valiente. Y bueno, seguramente este hombre, por ahí había un par de comiquitas donde decía que, donde aparece como que Eliab llega a llamar a David cuando vino Saúl, y en ese momento David acaba de matar a un león y venía contento porque mató el león, y Eliab lo menosprecia diciendo, ya vienes tú con tus cuentos. Pero yo me imagino que este hombre cuando dice que era valiente es porque lo vieron. Alguien lo vio matar a un león, alguien lo vio matar a un oso. Y dice, es valiente. O sea, como si yo veo a alguien que se enfrenta a un león, un oso, lo llama miedoso, ¿no? Es un tipo valiente. Y una de las cosas que tenemos que comprender es que la valentía no nace porque simplemente yo quise ser valiente o porque simplemente yo nací valiente y punto. La valentía es una decisión, es una actitud que yo tomo ante las cosas. Yo decido que yo voy a enfrentar las situaciones. Muchos de nosotros no nos atrevemos a enfrentar situaciones, problemas en la vida, cualquier tipo de situación que llega, no, porque yo no me quiero meter, yo no quiero tener problemas, yo no sé qué, y empezamos a echarnos atrás y no queremos participar de nada. Eso se llama cobardía. Nosotros debemos enfrentar las cosas con justicia. La justicia debe ir por delante de nosotros. Lo que es justo, eso es lo que debemos hacer. Y si eso nos cuesta la vida, bueno, nos costó la vida, la justicia delante de Dios,
Pero que nosotros, mire, hay bueno, ya falleció Richard Wurmbrand, ya desapareció, ya murió. Pero cuando llegaron los comunistas a Hungría, ¿qué querían ellos? Ellos querían que los pastores lo acuerparan. ¿Y qué pasa? Pasa como siempre. Hace como 2 años aparecieron pastores que no entienden para qué Dios los llamó, apoyando a Maduro. Asimismo, había un poco de pastores que los comunistas habían llamado para hacerse propaganda. Entonces está Richard Wurmbrand con su esposa, están en el palco y la esposa le dice, no vas a hacer nada. Y él dice, si yo bajo allá, me van a meter preso. Entonces ella le dice, prefiero un esposo muerto que uno cobarde. Entonces él se baja, se para enfrente y les dice claramente, nosotros tenemos que predicar a Cristo y no el Partido Comunista. Nosotros no somos siervos de Stalin, somos siervos de Jesucristo. Y eso le costó a él 7 años de tortura. Le deformaron los pies. Pero de esa situación nació ese calendario que nosotros tenemos. De esa situación nació la voz de los mártires. De lo que él sufrió por enfrentarse a la injusticia. Y nosotros debemos desarrollar esa valentía y tomar. Él en ese momento no quería, su corazón, su carne le decía no. Y claro, Dios utilizó a su esposa, pero fue su decisión. Él todavía pudo haber dicho no. Pero él tomó la decisión de ser valiente. La valentía no es un impulso. Cualquiera puede tener un impulso y arrepentirse después. El valiente toma una decisión, hace lo que tiene que hacer y no se arrepiente porque sabe que hizo lo correcto. Y la pregunta es, ¿qué haces cuando te enfrentas a un peligro que puede arruinar toda tu vida? Que puede arruinar tu trabajo, que puede arruinar tu salud. ¿Qué haces? Mira, todavía nada más llevamos 3 cosas que habían en el corazón de David. 3. Y viene viene una de las que me dan problemas. Porque dice que además que era valiente, era vigoroso. ¿Y qué es ser vigoroso? Bueno, es lo contrario a mí. David era un hombre que no estaba quieto, tenía mucha energía. Es casi como Evans, que no se quedaba quieto. Que siempre estaba haciendo algo, siempre estaba... Él simplemente tenía tanta energía y tanta fuerza que en cualquier cosa él tenía que estar. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, es como cuando él llega allá y el filisteo sale y él llega y... ¿Cómo están mis hermanos? Y escucha al filisteo. ¿Qué es lo que dijo este tipo? Él no se podía quedar quieto. ¿Qué es lo que dijo él? ¿A quién cree él que está provocando? Un tipo vigoroso es un tipo que siempre está como cargado de fuerza, de energía, que él puede y que él quiere. David no era un hombre que se quedaba de brazos cruzados ante la injusticia. Porque no se trata simplemente de tener energía y gastarla de cualquier manera. Es tener energía y utilizarla en las cosas que realmente son buenas, en las cosas que realmente son importantes. Porque todo lo demás es un mal gasto de energía. Él sabía aprovechar su tiempo y hacer las cosas que tenía que hacer en el tiempo que tenía que hacerla y no desperdiciaba ni un minuto. Y aquí me río porque ayer estábamos escuchando algo, no me acuerdo qué era, y ayer, y el hombre estaba relatando una de estas historias del Antiguo Testamento, y yo le digo a veces que qué bueno es encontrarse con gente que vivió en ese tiempo, porque la contaba como si él hubiera estado allí. Entonces, ahora mismo yo estoy contando de David así como si hubiera estado ahí viéndolo a él, pero nosotros tenemos que ver que Dios no estaba escogiendo a cualquier persona. Él estaba escogiendo a alguien que en su corazón iba a responder como Dios quería que respondiera. Y el tema es, ¿cómo respondemos nosotros a lo que Dios quiere? La pregunta ahora es,
¿cómo aprovechas tu tiempo? ¿O cómo desperdicias tu tiempo? O sea, una de las dos. O sea, o yo aprovecho mi tiempo o lo estoy desperdiciando. ¿Qué estoy haciendo yo con mi tiempo? ¿Lo estoy aprovechando o lo estoy desperdiciando? Aquí viene la quinta y esta es otra que me da problema porque dice que era hombre de guerra. Yo, ¿cómo sabía que era hombre de guerra si todavía David no había peleado con nadie? Bueno, a lo mejor se encontró allá con alguien y lo vio peleando o discutiendo con alguien, pero es obvio por lo que ocurre después que David sí era un hombre de guerra. ¿Pero qué es un hombre de guerra? Es un hombre dispuesto a luchar por su nación. Es un hombre dispuesto a luchar por su gente. Ahora mismo, por ejemplo, hay en el mundo esa división entre la izquierda y la derecha. Yo antes no tenía ni idea. Yo sabía que existía la izquierda, la derecha, el centro, pero no tenía ni idea. Hoy sí tengo idea. La izquierda es cobarde. A ellos no les interesa defender lo nuestro. Abren las puertas para que todo lo de afuera venga y no quieren, lo nacional no le importa. Es solamente, ahora no es que la derecha sea mucho mejor, pero el punto está, usted sabe, cuando hablamos de nacionalismo, por ejemplo, Panamá debe ser importante para nosotros. Nosotros debemos poder defender, no en las armas, porque somos cristianos, pero nosotros debemos defender a nuestra nación. No podemos permitir que un colombiano, un venezolano hable mal de Panamá. Hace unos años atrás salió un tipo que yo realmente, o sea, hay gente que no sé qué tienen en la cabeza. Él salió de su país huyendo, está viviendo en Panamá y sale a criticar a Panamá. Lárgate de aquí. Yo no puedo permitir que alguien hable mal de mi país. Cuando la gente se pone brava con el hombre de allá de Estados Unidos, pero eso es lo correcto. Ayer escuché a Marco Rubio en una audiencia que tuvo por ahí, una ponencia que tuvo por allá, y él decía, nosotros queremos tratar con todo el mundo, bajo los términos de que para nosotros Estados Unidos es primero. Y así queremos que sea todo el mundo, que China diga para China defienda su país y el de Rusia, porque así tiene que ser. Murino, nuestro presidente, el presidente Murino, para él Panamá tiene que ser primero. Lo más importante es Panamá. Y para Estados Unidos, la política de Trump en ese sentido, por lo menos la frase, es correcta. América primero, Estados Unidos primero. Porque él no es el presidente de Panamá, él es el presidente de Estados Unidos. Ahora, la aplicación es otra cosa. En eso podemos discutir todo lo que usted quiera, pero Panamá, para mí, Panamá es primero. Para los de Colombia, Colombia tiene que ser primero. Ahora, en el cristianismo todo eso se borra porque todos somos de Cristo. Pero nosotros siempre tenemos que estar pensando en ese sentido, qué es lo más importante o lo mejor para nuestra nación, porque si no es bueno, una de las cosas que nosotros hacemos muchas veces, por ejemplo, cuando vamos a elecciones pensamos en qué es lo mejor para mí. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama corrupción. Las elecciones que se hacen en el país no son para votar en lo mejor para mí, es para votar en lo mejor para el país. Porque si el país está mal, yo estoy mal. Yo no estoy votando en una elección para que un presidente o un representante me favorezca a mí. Yo estoy votando en una elección para que el representante o el presidente favorezca a la nación o a la comunidad. Si yo cojo, por ejemplo, si yo voto al representante porque él va a favorecerme a mí, y bueno, quizás el tipo me arregle la carretera a mí, por donde yo salgo, me arregló esto aquí. Pero como solamente él está con los suyos, la carretera para allá nunca se arregla. El alcalde no se preocupa nunca porque esa carretera se arregle. Entonces al final tú estás siendo perjudicado aunque no lo quieras. El pensamiento egoísta nos lleva a nosotros a tener problemas. Entonces nosotros, un hombre de guerra es un hombre que pelea por su nación, pelea por su pueblo, pelea por su comunidad. Defiende los bienes o las necesidades, los bienes de todos. Y no está pensando simplemente en lo que a él le conviene. Y la pregunta aquí es de los que enfrentan las batallas de la vida o de los que sacan el cuerpo y prefieren culpar a todos los demás de su situación. Porque ese es el otro problema.
Yo no quiero meter mi mano, yo no quiero hablar, yo no quiero participar, pero entonces todo el mundo es culpable menos yo, que no quiero hacer nada por cambiar la situación. El hombre de guerra no se queda tranquilo, él tiene que hacer algo para cambiar la situación. Sexto, dice que era prudente en sus palabras. Uy, y aquí esto es como que... Era un hombre que David no hablaba por hablar. Es interesante porque no era solamente en sus palabras, sus acciones también lo eran. La Biblia dice que cuando Saúl lo mandaba a la guerra, él se portaba prudentemente. Así que cuando Saúl quería ponerle una trampa de cualquier tipo para hacerle caer, no podía porque el hombre le caía bien a todo el mundo porque era prudente. Mire, aquí no estamos pensando en las apariencias de David, aunque más adelante dice que era hermoso. Y ahí no podemos hacer nada porque los que son feos. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Aunque nadie es feo realmente. A alguien le parece bonito. Le gusta su nariz, su ceja. Le gusta, no sé. Voy a ser prudente y mejor me callo. Pero David era prudente en su manera de actuar y en su manera de hablar, aunque aquí hablaba prudente en sus palabras. No era que había alguien que hablaba por hablar, no era alguien que decía, yo digo lo que a mí me da la gana, yo digo lo que siento, yo digo lo que pienso. No, David no era así. David pensaba lo que iba a decir, no decía lo que pensaba. Y Dios también quiere que nosotros seamos así de prudentes. Que no hablemos por hablar. Que consideremos a las demás personas cuando vamos a decir algo. La verdad siempre va por delante, pero la verdad sin amor no es verdad, es maltrato. Nosotros debemos saber decir la verdad. Mire, yo tengo una experiencia con ese asunto de la verdad. Usted sabe, la gran mayoría de los vendedores, por lo menos los que yo conocí, son mentirosos. No son mentirosos porque digan mentira todo el tiempo. Son mentirosos porque muchas veces para poder resolver un problema o salir de una situación, la única salida que encuentra es decir una mentirita celeste. Y yo era así. Pero un día, ya convertido, yo dije, yo no tengo que estar mintiendo todo el tiempo. Yo no voy a decir ni una mentira más. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que desarrollar prudencia. ¿Saben por qué? Porque aunque yo no dijera una mentira, lo que yo dijera no podía afectar la empresa. La regla de ventas, que muchos no conocen, es que el cliente siempre tiene la razón, siempre y cuando no hable mal de la empresa ni de mí. Entonces, cuando alguien venía molesto por algo y venía y aún tenía razón, yo tenía que escuchar con calma. Esperar a que la persona dijera todo lo que le incomodaba. Y luego, utilizando la verdad, guiarla, ayudarla a que el problema se resolviera sin mentir, sin darle la razón por completo y sin afectar a mi empresa. Y Dios me ayudó siempre en eso. Pero no era fácil. Había veces en que yo tuve situaciones en las que, por decirle un par, una persona me tiró un CD así, y otra agarró una memoria porque hay cosas que no se pueden hacer. Esta persona compró 2 memorias, se las llevó por 2 meses, las memorias tienen 1 mes de garantía. Él regresa a los 2 meses y quería que yo se las cambiara porque él era él. No puedo. Simplemente no puedo, son 2 meses. El tipo quebró la memoria de mi cara y me las tiró.
Y una señora que se la recuerdo con mucho agrado, con mucho cariño. Una vendedora se me acercó y dijo, ¿cómo usted aguanta eso? La señora golpeaba en otra vez y gritaba. Y yo ahí. Yo, señora, tranquila, yo lo voy a resolver. Gritaba. Ya no me acuerdo ni cómo terminó eso, pero uno tiene que desarrollar esa capacidad de asimilar la situación, calmarse uno para poder calmar a los demás. Y a veces no se logra. Dice que David era hermoso. Dice que era hermoso. Bueno, la apariencia cuenta. Por eso que mi esposa toma su tiempo para arreglarse. Quiere que siempre la vea bella. No necesita eso, pero bueno. Mire, la belleza real no está en lo que se ve con los ojos. Hace años escogí, leí un libro, voy a buscar la historia un día para contárselas bien, para leérselas más que nada. Pero el escritor del libro estaba hablando de precisamente la apariencia. Está hablando de la baja autoestima que desarrollan las personas que tienen sobrepeso. Y contó la historia de una muchacha en la universidad. Esta muchacha tenía sobrepeso, era muy gorda. Pero la mujer era una mujer muy segura de sí misma. Era muy alegre, compartía con todo el mundo. Y todo el mundo la quería. Y cuando se fue a casar, ella escogió con quién se casaba. Todo el mundo la amaba. Porque ella supo y entendió que la belleza externa no es la que cuenta. Es lo que yo debo por dentro. Lo que yo proyecto de adentro hacia afuera es lo que realmente cuenta. Y cuando tú sabes proyectar de adentro hacia afuera, todo el mundo te va a ver hermoso, aunque seas el más feo delante de tu espejo. El asunto es que si nosotros miramos, como dice el Señor, como mira el hombre, bueno, vamos a mirar un poco de cosas de manera distorsionada. Octavo, David era obediente. Mire, en el 16:12 dice que envió Saúl por David, y le hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, cuando le enviaron a buscar, que estaba allá con las ovejas, él vino de una vez, cuando lo llamaron en aquel momento. En el 19 al 20, Saúl le envía mensajeros a Isaí. Isaí llama a David y David, bien mandado, fue a tocarle el arpa al señor No sé si le pagaban la comida o qué, pero él estaba ahí frente al rey tocando el arpa. Y él, no se oye que David haya preguntado nada. Y David era, cuando tenía una pregunta, preguntaba. Él fue, tranquilamente. Y después el papá lo manda a llevarle comida a sus hermanos, ingratos por cierto, y David va sin ningún problema. David era un hombre obediente, sujeto a la autoridad. Y eso lo vemos después también cuando él está bajo la autoridad de Saúl. Aun cuando Saúl lo quería matar y él sabía que Saúl lo quería matar, él estaba sujeto a Saúl. Tuvo que salir huyendo al final porque la cosa se puso muy seria. Pero él se mantenía allí sujeto y obediente. Y lo último que vamos a ver hoy es que David era un hombre diligente. Sí, el número 9. Su papá lo envió a sus hermanos, pero él no se fue de cualquier manera. Dice que cuando él se fue a llevarle la comida, mire, cuando él lo envían donde Saúl a tocar el arpa, él simplemente se fue y regresó. Pero cuando lo enviaron a llevar la comida a sus hermanos, David entendió, este es mi tiempo. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que dejó las ovejas a cargo de una persona.
Y yo me imagino que no fue cualquier persona a la que él escogió para eso. O sea, él no iba a dejar las ovejas por ahí tiradas simplemente. Él escogió a alguien y las dejó al cuidado de alguien. Él no hacía las cosas de cualquier manera. Él hacía las cosas de la mejor manera posible. Es por eso que cuando salía a la guerra, siempre vendría victorioso. Dice que Saúl le pidió para que se casara con la hija 100 prepucios de filisteos y él trajo 200. Una de las cosas que tenemos nosotros como un problema, mire, yo le digo una cosa, cuando usted hace lo que le dicen, eso no es ser diligente. Dice la Biblia que siervos inútiles somos, porque hemos hecho lo que nos han pedido que hagamos. Pero cuando usted agarra, hay una historia de 3 hermanos. Estos 3 hermanos fueron contratados por una misma empresa. Pero uno ganaba $500, el otro ganaba $1,000 y el otro ganaba $2,000. Entonces el papá de los muchachos, disgustado porque son sus hijos, o sea, como que tú me vas a discriminar a uno y al otro le vas a pagar más, se fue donde el dueño de la empresa y le cuestionó que por qué a uno le pagaba menos y al otro le pagaba más. Entonces el dueño de la empresa lo que dijo fue, espérese un momentito, y llamó al que ganaba 500 y le dijo, ve y llámame al aeropuerto y averíguame si llegó la carga. El hombre llegó y le dijo, sí señor, la carga llegó. Ok, gracias, se fue. Llamó al segundo y le dijo, ve y llámame al aeropuerto y verifica si llegó la carga. Él fue, demoró un poco más, llegó, sí, la carga llegó. Llegaron tantos tomates, tantos frijoles, tanto de esto y tanto de lo otro, y ya. Ok, gracias. Llamó al tercero, al que ganaba 2,000, y le dijo, por favor llámame al aeropuerto y verifícame si la carga llegó. El hombre fue y llamó, demoró más que los otros, y cuando regresa le dice, sí señor, la carga llegó, hay tanto de esto, tanto del otro, ya hablé con el proveedor para que le llevaran esto a este, coordiné para que esto se moviera y esto se llevara hacia allá. Entonces el papá agachó la cabeza y se fue. Ya sabía por qué uno ganaba más que el otro. Hay gente que dice, pero ¿por qué yo gano menos? Porque no haces el trabajo bien, porque no eres diligente, porque solamente haces lo que se te manda. Yo conozco gente que se enoja porque trabaja en una empresa y sus jefes esperan que ellos den más. Pero si no quieres trabajar, vete para tu casa. Pero si tú estás en una empresa, tienes que pensar que esa empresa es tuya. Como dice Seri, no quiere trabajar para mí. No te preocupes, yo te dejo ahí, te pago 50 y otro le pago más. El asunto es que el que es diligente generalmente va a ganar más. Y David llegó al lugar donde llegó porque era diligente, no era cualquiera. Él no hacía simplemente las cosas que tenía que hacer. Él hacía lo que había que hacer, lo que era necesario hacer e iba por delante. Ahora usted se da cuenta que no era simplemente que Dios lo escogió porque el hombre tocaba bonito. Eso es un engaño de los llamados adoradores. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice allá en el libro de Hechos, he encontrado a David, mi siervo, que es de acuerdo a mi corazón y hará todo lo que yo le digo. Dios no lo escogió porque tocaba el arpa. Dios lo escogió porque era obediente, porque haría lo que Dios quiso. No era porque cantaba bonito. Eso es un engaño. Tenemos el engaño de la adoración. La adoración es buena, es necesaria. Nosotros debemos adorar a Dios, pero adorar a Dios no es cantar, es vivir. Y David era un adorador porque él vivía para Dios. Porque glorificaba a Dios, porque en todo lo que hacía, cuando se encuentra con Saúl y Saúl le dice que él no podía pelear con Goliat, él le dice, Jehová que me libró de la mano del oso y del león, Jehová me librará también de este filisteo. Él no dijo, sí, el primero dice que yo lo voy a vencer por esto y otro, pero después agarra, ¿qué hace? Le dan la gloria a Dios. Y eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Un adorador no es el que canta bonito. Hay muchos llamados adoradores que son adoradores del diablo, que cantan bonito, que sus letras son bonitas, pero su corazón está entregado al enemigo. Pero nosotros somos verdaderos adoradores cuando tenemos una vida entregada a Dios.
A mí me gusta ese coro que dice, una vida dedicada a ti, Señor. Una vida conforme a tu corazón. Una vida que te ame. Una vida que te alabe. Una vida que sea para servir. Es la que quiero. Pero no tengo que quererla, tengo que vivirla. Muchos deseamos, pero no hacemos. No se trata de desear, se trata de hacer, de levantarse y empezar a caminar. David no esperó. Él no metió currículum. Él no esperó a que alguien le dijera a buscar un trabajo o que alguien lo buscara. No, él empezó a tocar su arpa de manera sencilla. Para él y para sus ovejas y para Dios. ¿Y dónde quedó? Tocando el arpa para el rey. Él fue valiente entre las ovejas y tuvo que ser valiente después. Fue hombre de guerra entre las ovejas y fue después hombre de guerra para la nación. Todo lo que David fue después, lo hizo primero cuando estaba abajo, cuando estaba entre las ovejas. Pero todos queremos estar arriba y hacer las cosas arriba sin haberlas hecho abajo. Estas son 9 cosas básicas que debe haber en el corazón de una persona que Dios aprueba. Como dije, yo no voy a entrar en detalles profundos. Esto sí, nada más por encima. Porque la próxima semana voy a hablar un poquito más de esto. Pero debemos darnos cuenta que la razón por la que David prosperó es porque Dios encontró estas cosas en su corazón. Y Dios quiere encontrar esas mismas cosas en nuestros corazones. Tengo algo de problema con lo de hombres de guerra, con lo de vigoroso. Pero si lo traslado al lado espiritual, Dios espera que nosotros no seamos de los que se rinden ante el mundo o el diablo. Recuerde el estudio de esta semana. Baste ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles. Es tiempo de que nosotros sepamos pelear nuestras batallas en Cristo Jesús. Es tiempo de que nosotros no estemos rindiéndonos ante lo que el enemigo quiere que hagamos. La Biblia nos dice que si nosotros resistimos al diablo, ¿qué es? Es guerra. Si nosotros peleamos, si nosotros nos mantenemos, entonces el diablo huirá de nosotros, así como los filisteos huyeron del pueblo de Israel cuando David resistió a Goliat, cuando David venció a Goliat. No nos rindamos ante las cosas del mundo. Peleemos la buena batalla de la fe, como Pablo le dijo a Timoteo. Vamos a resistir al diablo, como dice Santiago, de manera diligente. Santiago. Dios quiere que seamos guerreros que vencen al enemigo de nuestras almas. Que no estemos rindiéndonos ante... Mire, yo estaba... creo que era un devocional que estaba escribiendo. Hermanos, yo digo siempre que soy lento porque muchas cosas me ha tomado años entenderlas. Pero la Biblia dice que la corriente de este mundo está dirigida por el príncipe de la potestad del aire. Por lo tanto, en este mundo no hay nada bueno. Hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Hay cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer. Pero yo llego a la conclusión de que una cosa que no debemos hacer de ninguna manera, y doy gracias a Dios por mi pastor que en un momento dado dijo, no quiero que ningún líder vaya al cine. Ya para ese tiempo yo creo que estaba dejando el cine, pero eso me terminó de afirmar en ese sentido. ¿Y por qué? Bueno, porque el cine y la televisión son acondicionadores. ¿En qué sentido? Bueno, déjenme explicarles sobre mí mismo. Yo he visto tantas películas de violencia, he visto tantas películas de miedo, he visto tantas películas de tantas cosas, que a mí muchas cosas en la vida no me impresionan. Cuando alguien se muere yo no lloro. Cuando hay accidentes y todas esas cosas yo no me conmuevo.
¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a verlo en el cine. Porque estoy acostumbrado a verlo. Mi mente se cauteriza. Tu mente empiezas a ver como normal lo que no es normal. Para eso el mundo utiliza la televisión y para eso utiliza el celular y para eso utiliza el cine. Y nosotros tenemos que empezar a ser sabios y escoger las cosas que realmente convienen, las cosas que nos van a edificar. Y empezar a desechar las cosas que no nos edifican. Porque algún día vamos a estar delante de Dios y Él nos va a preguntar sobre esto. Y en ese mismo sentido termino contándole la historia de David Wilkerson, que la conté ayer o anteayer. Pero David Wilkerson pastoreaba una iglesia pequeña. Y los domingos en la tarde, después de predicar, se sentaba a ver películas de vaqueros. Nosotros llamamos en nuestro tiempo películas de Poe y Pipapú. Poe y Pipapú. Entonces, él orando le dice a Dios, pero bueno, que él quería, o sea, igual como todos quieren que haya una gran obra y todo lo que sea. Entonces Dios lo confronta y le dice, tú sabes que a mí no me gusta la violencia y te sientas 2 horas a ver eso. Y uno dice, no, es inocente. No, es que Dios no lo ve como inocente. ¿Sabes que no me gusta la fornicación y te sientas a ver novelas? ¿Sabes que no me gusta la violencia, pero te gusta ver Rápido y Furioso? No me pegue. ¿Sabes que no me gusta la mentira, pero te encantan la ciencia ficción? Avatar, la Guerra de las Galaxias. ¿Sabes que todas estas cosas a mí me desagradan, pero tú te sientas a disfrutar de ellas? ¿Cómo quieres que yo te use si tu mente está en otra cosa? Si lo que es importante realmente no tiene valor para ti. Y lo que tiene valor para ti es lo que yo desecho. Tenemos que tomar decisiones. Porque Dios no escoge a cualquiera. Tiene que haber un compromiso con Dios.